Entonces, ahora vamos a ver al segundo bloque que me ocupaba, que es un bloque bastante más poderoso, que es el bloque del protocolo de mantenimiento aplicado a la salud de los tejidos periimplantarios. Es un bloque más poderoso porque prácticamente esto es lo que es más estricto de vuestra profesión, que es el mantenimiento de todo este tipo de circunstancias. Que como hemos dicho, todos los profesores que estamos aquí continuamente, es tan importante en el desarrollo de la terapéutica implantológica, tan importante como el buen procedimiento quirúrgico y como el buen procedimiento prostodóntico. O sea, no lo digo porque estén aquí, sino porque creo firmemente en ello. Tan creo firmemente en ello que yo, hace muchísimos años, aunque yo me dedico sobre todo a los pacientes especiales, yo hice un diploma de periodoncia clínica cuando no había máster ni nada de esto en Gotemburgo con el profesor Linde, que algunos habréis visto el libro famoso de Jan Linde, que prácticamente es uno de los padres de la periodoncia. Y este hombre decía que el mantenimiento era parte del tratamiento y que como era parte del tratamiento no se comprendía que ningún paciente se dejara ir diciendo, bueno, es que no se cepilla, es que no lo puedo tratar porque no se cepilla, es que cuando vuelve no se cepilla, porque entonces es un fracaso de la clínica, del profesional que está tratando al paciente. Es el mismo fracaso que si rasca mal, que si él hace una cirugía mal hecha, que si lo diagnostica mal o que si le pone un implante mal puesto. El mismo fracaso es para nosotros el hecho de que el paciente no se cepille. Tanto es así que en la clínica aquella de Gotemburgo, todo paciente que en 2 años fracasaba algún tipo de tratamiento del que fuera, incluido porque no se cepillaba, el alumno tenía que pagar el tratamiento del paciente. Esto hoy día aquí no se puede aplicar porque ya sabemos que aquí cualquiera aplica una cosa de estas, pero yo en los alumnos que tengo en la disciplina del máster, pues estoy continuamente detrás de ellos con las enseñanzas de higiene, con esto, porque sin eso no podemos trabajar. Perdón. Y después veremos en la parte de mantenimiento de pacientes con necesidades especiales cómo hacemos estas cosas y cómo organizamos todo este tipo de historias. ¿Y cuándo debe la higienista o el higienista formar parte del equipo dedicado? Pues desde el primer momento, y en todo momento, en la fase de pretratamiento, en el postoperatorio y en el mantenimiento después del tratamiento. En el pretratamiento, porque cuando el paciente acepta el tratamiento con implantes, lo primero que hay que hacer son recomendaciones sobre su salud bucal, enseñanza de higiene oral y poner al paciente en una situación cero aceptable para la cirugía. Y eso es trabajo vuestro. Ese es trabajo específico vuestro. Es trabajo vuestro, es trabajo de toda la clínica. Esto es como el equipo de fútbol que defiende mal porque defiende mal no el portero y el defensa, sino defiende mal desde el punta. Debe de ser un trabajo en equipo de toda la clínica, pero evidentemente en este caso los defensas centrales sois ustedes. Entonces quiere decir que es un trabajo de todo el equipo, pero que es el trabajo específico vuestro. Con lo cual, esto lo tenéis que hacer. Se van a hacer habitualmente varias sesiones de terapia periodontal en el sentido de mantenimiento, si son pacientes con problemas periodontales, rasparlos, pulidos, alisados, instrucciones de higiene oral y reevaluaciones. Sin reevaluaciones no hay tratamiento periodontal, y reevaluaciones hasta que tengamos al paciente en una situación cero donde sea óptimo el colocarle los implantes. Y por supuesto, en ese procedimiento tiene que ir en que el darle las indicaciones específicas para que dejen de fumar. No dejo de insistir en esto. Esto es lo que se ha comentado siempre y se le ha llamado siempre la fase sistémica del tratamiento periodontal, fase sistémica y la primera parte de la fase terapéutica o de la fase higiénica del tratamiento periodontal. En el postoperatorio vuelven a ser trascendentales, porque en la fase de cicatrización tenemos que reforzar continuamente la higiene oral alrededor del implante. Y ya hemos estado viendo en los capítulos anteriores cómo esa higiene periodontal y esa higiene de la zona está modificada según el momento de la cicatrización. Lo estuvimos viendo al principio, que lo que podíamos hacer al principio, que no se podíamos cepillar, que había que utilizar colutorio, que después ya, todo lo que estuvimos hablando. Y en la fase de restauración entre la prótesis provisional y la prótesis definitiva, hay que estar educando al mantenimiento sobre las técnicas de mantenimiento en su casa para el mantenimiento de los tejidos y el mantenimiento de la prótesis. Con lo cual quiere decir que el papel suyo, vuestro, empieza antes, durante y después del tratamiento. Está siempre. Porque después del tratamiento hay que estar a largo plazo
revisiones periódicas sin límite, reevaluando este tipo de tratamiento. Y como comentó el profesor, pues hay que hacer un esquema, hay que ver ante qué tipo de tratamiento de paciente estamos para ponerlo en un programa de mantenimiento adecuado a sus circunstancias. O sea, no todos los pacientes va a haber que verlos cada 3 meses, pero muy pocos pacientes los vamos a poder ver una vez al año. Aproximadamente entre los 4 y 6 meses van a estar los periodos de mantenimiento de cualquier paciente que lleve algún tipo de rehabilitación prostodóntica o tenga un proceso periodontal. Las revisiones periódicas van a ser fundamentales para el tratamiento. Y en esas revisiones periódicas probablemente ustedes cuando las lleven los pacientes, que tendrán muchos pacientes con enfermedades periodontales y demás, ustedes lo primero que harán, me figuro, será sondarlo, porque el sondaje periodontal es fundamental para saber cómo está el paciente. Si no sonda, no sabes cómo está. Lo ves, dice, lo más que puedes adivinar es si el paciente tiene una gingivitis, pero no sabes si esa gingivitis es una periodontitis, no puedes comparar cómo estaba antes a cómo estaba después. La sonda es simplemente, el sondar es simplemente un camino que nace en un puerto, que es el primer día que sondas y sabes cómo está el paciente, después tratas y tienes otros puertos donde llegar, que es a ver dónde llega el tratamiento del paciente. Si no sondas el primer día, es un barco sin rumbo que nunca sabemos a dónde va. Entonces, como no queremos ir en ese barco sin rumbo, a los implantes, la situación de los implantes también debemos de estar como están los tejidos perimplantarios, y se puede utilizar la sonda. De todas maneras, hay mucha controversia con respecto al uso de la sonda en los pacientes con implantes. Ha habido muchos estudios sobre si se debe sondar más, se debe sondar menos, cuándo se debe sondar o cuándo no se debe sondar. En términos generales, nosotros cuando sondamos lo que hacemos es introducir la sonda con una presión por debajo de 25 newton. Y dice, bueno, ¿y cómo mido yo 25 newton? Pues eso se coge una balanza y empieza uno a hacerlo varias veces y te das cuenta que es muy fácil. Introducir una sonda con presión de 25 newton es cuando la sujetas, no la coges, la sujetas con los dedos y alguien te tira de atrás y te la puede quitar. Y eso se coge en la práctica, ¿no? Se deja caer la sonda en la zona. Y entonces, para que la sonda en los tejidos perimplantarios no arañe la zona y no la dañe, porque el tejido perimplantario es un tejido mucho más laso, de mucha menos calidad, entre comillas, que la unión, ahora después lo veremos, la unión entre el diente y el hueso. No es la misma unión, no tiene nada que ver. Es una unión mucho más lasa, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y además no nos interesa rayar la zona que pueden hacer la sonda. Por eso se recomiendan este tipo de sondas de plástico que son mucho menos más lasas y que nos permiten hacer ese sondaje correctamente. Se recomienda sondar justo después de que se coloca la prótesis. Ese es el momento en donde deberíamos hacer el primer sondaje para saber dónde tenemos esa unión perimplantaria. Apuntarlo, lógicamente, todo esto hay que apuntarlo, hay que hacer un periodontograma y a partir de ahí tenemos un punto de partida donde cada vez que viene el paciente podemos sondar y ver si estamos como estábamos, si tenemos más profundidad de sondaje, si hay hemorragia al sondaje o qué es lo que vamos teniendo, o si hay supuración o lo que quiera que sea. De cualquier manera hay que sondar con mucho cuidado y deben de tener en cuenta que ya les digo que hay innumerables controversias acerca de cómo debe de hacerse este sondaje en los tejidos perimplantarios, no así en los tejidos dentales, donde se sabe que el que no mete la sonda, mete la pata. Eso es un dicho de un profesor de allí de la facultad, el profesor Ríos, y que yo siempre lo empleo habitualmente. El que al revisar no mete la sonda, mete la pata. Bueno, entonces, la idea que todos tenemos es que mantener un implante así, en un momento dado, pues hay que retirar la corona y el mantener este tipo de situación de salud de los tejidos perimplantarios es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Para eso, pues necesitamos colaboración continua del paciente, higiene, cepillado y mantenimiento profesional. Esto es lo que yo les comentaba antes. Este es un diente, han hecho aquí un esquema de un diente y un implante. Entonces nosotros tenemos aquí la unión del diente, el epitelio de unión del diente con sus ligamentos al hueso y vemos que no tiene nada que ver con la situación de unión de los tejidos perimplantarios en esta zona, porque aquí tenemos un ligamento, ese ligamento actúa como barrera. En las enfermedades periodontales saben que el problema radica en uno de los problemas fundamentales, es la pérdida de esta unión y la lesión de ese ligamento y de las fibras de tejido conectivo que unen esto aquí, pero estas fibras aquí no existen. El diente es una articulación, entre comillas, por así decirlo, o sea, esto no está
clavado en el hueso, sino que esto tiene un ligamento y tiene una cierta lasitud y movilidad, lo cual le da toda esa vida que tiene. Y aquí lo que hacemos es una anquilosis. El implante no tiene ligamento, el implante, si se mueve lo más mínimo, el implante quiere decir que está fracasando. El diente todos los dientes se mueven, de hecho, unos más y otros menos, todos los dientes se mueven. Entonces quiere decir que nosotros lo que vamos buscando es este tipo de unión en este corte que hay aquí, que es una unión absolutamente estrecha, es una anquilosis, y entonces es una anquilosis además de lujo, una anquilosis muy especial, y nosotros, el sondaje que vamos a hacer sobre estos tejidos donde no hay ligamento, tiene que ser mucho más lazo y mucho más delicado, incluso que el que hay que hacer sobre esta zona, que también debe de ser delicado, pero que hay que tener mucho cuidado. Y además tenemos que tener en cuenta que nosotros, como bien os han explicado cuando han hablado del tema de prótesis, nosotros siempre estamos metiendo aditamentitos, pilaritos intermedios, tornillitos, elementitos, barritas, bolitas, cosas que retienen placa, porque nosotros no es solamente el hecho de colocar el implante y que el implante tenga el tejido este alrededor que podemos intentar mantener sano, sino que además estamos metiendo un montón de piezas y de pilares que si uno repasa la literatura, ven como hay muchísimos estudios en donde se ven la cantidad de placa y la cantidad de bacterias que a pesar de estar bien ajustadas se pueden estar introduciendo en toda esa zona. Y todo eso va a hacer a más elementos, más piececitas y más demás, que todo esto pues se vaya, todo este tipo de aditamentos, de pilares que os han explicado, de locator, de bolas, de pilares de una manera u otra, pues toda esta zona de aquí, todo esto, pues hace que todo eso pueda contaminarse de alguna manera. Obviamente se va a contaminar mucho más si están mal ajustados, si están mal hechos y si la higiene es peor, pero incluso en situaciones de mucho ajuste, las bacterias, lo que para nuestra vista no es perceptible, para una bacteria puede ser una autopista, con lo cual quiere decir que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Aquí tenemos todo tipo de pilares, como les comentaba, y de lo que se tiende hoy día cada vez más, eso es un concepto muy antiguo, lo que se tiende cada vez más, desde unos estudios que hizo precisamente Jan Linde sobre determinados tipos de uniones entre los elementos de pilares y los implantes, lo que se tiende cada vez más es a simplificar esa unión y es uno de los motivos también que hablábamos de lo de la conexión externa y la conexión interna. La conexión interna es mucho más precisa, al ser mucho más precisa y permite menos movimiento y demás, hace que se pueda contaminar menos. Lo que pasa es que es mucho más costosa. Hace algún tiempo hablaba con unas personas que se dedican a estadísticas sobre España, sobre el consumo de implantes y demás, y parece ser que España es el país de Europa, o prácticamente el único donde se sigue utilizando de manera constante la conexión externa. O sea, prácticamente en otros países de Europa es prácticamente que no se utiliza apenas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cuando además hay situaciones como esa, con unas pérdidas aquí de óseas, unos cráteres que han obligado en un momento dado a colocar un implante con un pilar largo, que un poco no le encuentro mucho el sentido, pero que se ha hecho así. Fíjense cómo de importante tiene que ser la higiene para mantener estos tejidos en salud. O sea, ustedes tienen que enseñar muy bien al paciente, enseñarle muy bien a introducir por ahí los cepillos, ese tipo de cosas, para mantenerlo. Porque básicamente de lo que se trata es esto. Nosotros tenemos la placa que es el biofilm, eso ya lo han comentado antes. Este biofilm que tenemos en esta zona de aquí genera una zona inflamatoria. Esa zona inflamatoria puede desencadenar lo que se denomina una mucositis perimplantaria, que veremos al final. Y por último, a lo que no llevemos que llegar, que es a esa patología que nuestro compañero nos ha indicado anteriormente, que ha venido para quedarse. Creo que es una buena descripción de la perimplantitis, porque creo que en el futuro una de las cosas que más vamos a tratar los dentistas en los próximos años, y los nuevos dentistas que están saliendo ahora tienen que estar muy preparados a la hora de valorar y saber cómo controlar las perimplantitis, de las cuales todavía no se sabe suficiente, pero que vamos a aprender mucho de ellas, porque con todos los implantes que se han puesto en el mundo, esto se va a desencadenar. Nosotros lo que tenemos que cortar estos pasos de la placa para que se forme el biofilm, porque si no lo que vamos a tener son complicaciones biológicas en esta zona que después ya analizaremos al final. Si tenemos una pobre higiene oral, pues tenemos un factor de riesgo importantísimo para que las cosas ocurran, y el control de placa es fundamental para esto. Lo que pasa es que hay diseños protésicos como este, donde a ver cómo demonios se cepilla el paciente y a ver cómo demonios tiene el paciente buen control de placa ahí,
porque muchas veces queremos un imposible, queremos que el paciente tenga un buen control de placa de zonas donde es imposible mantener el control de placa. Y cuando tú le dices, te llega el paciente, mire, se me inflaman las encías, me han puesto aquí 2 implantes hace un tiempo y tengo esto, tú le dices, pues mire usted, yo para que usted se cepille bien, lo único que puedo hacer pues es romper todo esto y por verle hacer un puente que costó un dinero y que muchas veces la gente pues no está dispuesta a cambiarse, ¿no? Ese es el gran dilema de todo este tipo de historias, que muchas veces pues el trabajo no correctamente realizado en su momento va a condicionar mucho todo el futuro de las circunstancias del paciente. Aquí tienen, pues, lo que tendríamos que tener en cuenta siempre es realizar un buen diseño protésico, tener cuidado con el cemento, ya ha salido aquí el cemento como anteriormente se comentó, aquí tienen unos empaquetamientos de cemento que se ven perfectamente aquí, unos empaquetamientos de cemento que se han mantenido durante el tiempo y que han condicionado pues una pérdida de soporte del implante ya prácticamente del 50%. Ustedes saben que el concepto que hay cuando se pierde la osseointegración es que no se recupera. Nosotros cuando perdemos la osseointegración, muchas veces nosotros podemos, por las circunstancias del implante, limpiar la zona, se están desarrollando muchos métodos para limpiar la zona, curetas, fresas, aparatos que ahora presentaré allí algunos, pero al final nosotros lo que hacemos es pulir la superficie y dejamos que el hueso crezca alrededor del implante y en numerosas ocasiones logramos conseguir de nuevo un relleno de la zona que hace que la prótesis o que el implante pueda seguir sobreviviendo y siga bien. Pero es lo que nosotros le llamamos un implante superviviente. No es un implante que tenga éxito, sino un implante que sobrevive como puede a las circunstancias. Es un implante que va a poder dar la lata en el futuro. Aquí también un diseño protésico anómalo que deja troneras, probablemente impactaciones, probablemente cuando aparecen este tipo de situaciones de pérdida ósea marginal en forma de cazoleta, muchas veces de lo que están hablando es de acúmulo de placas y además de frémito en la zona, de sobrecontactos y demás, que esto ocurre también en los dientes. Pues entonces quiere decir que el diseño protésico, los rebases de cemento y estas higienes también son muy importantes en las prótesis híbridas, porque también comentaba cómo muchos pacientes que le vas a poner una híbrida, es lo que quiere que aquello se asemeje a sus dientes y lo que quiere es que este faldón le tape todo esto, porque ya es incluso una cuestión de tipo psicológica. Muchas veces, aunque esto no se lo va a llevar nadie, ellos no quieren tirarse del labio y verse el faldón, pero lo que hay que hacer es esto para que pueda introducir cepillos, porque lo demás también está condenado al fracaso, ¿no? Y hay que insistir en las técnicas de higiene oral. ¿Qué técnicas de higiene oral recomendamos nosotros que se utilice en todos los procesos relacionados con la salud gingival? ¿Cuál es el caso este? Serían procesos periodontales y restauraciones implantológicas. Pues nosotros, y yo eso ya no lo voy a explicar, porque eso me lo tendríais que explicar ustedes a mí mucho mejor, lo que recomendamos es la técnica de Bast con angulación del cepillo en los márgenes del diente y cepillado. Hoy día hay innumerables cepillos, tipos de cepillos que tienen las casas, con un penacho, con 3, con 2, estrechos, más suaves, más esto, que pueden ser interesantes para estas cosas. Yo les recomendaría, como no queremos poner marcas ni nada de eso, les recomendaría que utilizaran cepillos suaves y con, no ultra suaves, sino cepillos suaves y con 1 o 2 filas de penacho, que los hay. No unos cepillos multipenachos, sino los hay con 1 o 2 filas de penacho, que para hacer la técnica de Bast en personas que llevan restauraciones prostodóncicas son absolutamente buenísimos, son muy interesantes. Y por supuesto, asegurarse la limpieza interproximal. Aquí tenemos montones de cepillos. Si quieren utilizar pastas, pues pastas de baja abrasión, por supuesto, o incluso hay algunas, si el paciente se está enjuagando con clorexidina, saben que hay que utilizar un dentrífico con clorexidina, porque si utiliza un centrífico con otro preparado, precipita con la clorexidina con la que se enjuaga y ni sirve el centrífico ni sirve la clorexidina. O sea que cuando el paciente se está enjuagando con clorexidina, la pasta tiene que ser una pasta de clorexidina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque además eso está demostrado que precipitan y que esto es un desastre. Y después, que el paciente quiere cepillarse con cepillos eléctricos. Hay cepillos eléctricos absolutamente buenísimos, estupendos, pero entonces tendrán ustedes que coger e instruir al paciente en el cepillado con el cepillo eléctrico, porque yo veo más escabechinas en el paciente que dice que se cepilla muy bien con el cepillo eléctrico que en los pacientes que se cepillan con un cepillo manual. El cepillo eléctrico es buenísimo, pero es buenísimo cuando se maneja bien. Cuando no se maneja bien, casi es peor que el manual. Y los cepillos interdentales, que los hay de todos tipos, tamaños, colores, y que son también absolutamente fundamentales.
deben de ser antiarañazos, que sean unos cepillos de calidad, y hay que enseñarles a los pacientes a que los cepillos interdentales valen para 4, 5, 3, 4, 5, 6 ocasiones, que después hay que tirarlos, porque muchos de ellos, sobre todo los antiguos que tenían el filamento metálico en medio, estos iban perdiendo los pelos y al final acababan dándose prácticamente con el filamento, y lo que hacían era arañar los implantes aprovechando el cepillo hasta el último momento. Aquí vemos algunos de estos cepillos que se pueden doblar, que se introducen por debajo de las barras o de cualquier cosa de estas, y estos son absolutamente fundamentales. No se puede controlar la higiene de una prótesis implanto retenida o implanto soportada, no se puede controlar sin un cepillo interdental adecuado. Y hay que enseñarlo, porque esto hay que sentarse con ellos en el gabinete y llevarse un rato hasta que lo hacen bien. Por supuesto, para las personas que llevan prótesis fija, que deben de tener tronera, no les vale con tener un cepillo interdental, sino que tienen que tener una colección de cepillos interdentales, cada uno de un tamaño, para introducirlos en cada una de las diferentes troneras, que es raro que coincidan muchas con el mismo, esto sobre todo cuando son reconstrucciones muy extensas. Con lo cual, ustedes tienen para horas de trabajo allí, para sentarse con el paciente tranquilamente. A mí me hace mucha gracia cuando llegan a la consulta y ya dice, pues ya me voy, pues adiós, adiós. Digo, no, quédese usted ahí que ahora van a venir. Y se llevan con él allí media hora o 3/4 de hora. ¿Cómo me han reñido? Porque todos lo interpretan como que les han reñido, ¿no? Porque no sabía hacer nada de esto. Bueno, no lo han reñido. Lo que han dicho es que usted no lo hace bien y el problema está en que como usted siga como está, pues vamos a tener este tipo de problemas. Es muy interesante, es muy importante la concienciación periódica y que el paciente tome esto como algo elimina. El interdental es prácticamente lo que elimina más plata. Hay muchos hilos, tipo los Superfloss y demás, que sobre todo para las híbridas y algún otro tipo de prótesis pueden ser interesantes. Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de hilos, muchas veces si los pacientes los utilizan con cierto grado de violencia, pueden lesionar los tejidos en la unión perimplantaria, la unión de la mucosa con el implante en esta zona, que ya les comenté anteriormente que es una zona muy lábil y muy delicada y pueden impactar ahí el hilo, más de uno he quitado yo de ahí, y entonces yo por eso prefiero los interdentales. Los interdentales para mí son mucho mejores que para eso y siempre procuro, en la medida de lo posible, dejar troneras y demás donde puedan introducirlo, ¿no? Y los irrigadores, tenemos también los irrigadores, que los irrigadores, aunque se venden muchas veces como algo absolutamente fundamental para cualquier tipo de paciente con problemas periodontales y demás, yo realmente al irrigador le veo una clara indicación y una clara ventaja en dos circunstancias. Una es los pacientes que llevan ortodoncia, que no es el caso que nos ocupa hoy, y otras son precisamente los pacientes que tienen implantes, sobre todo sobre dentaduras, híbridas y demás, porque sí es cierto que ese chorrillo de agua que se introducen por ahí, sobre todo lo que es la primera parte de los restos que aparecen por ahí, son restos macroscópicos y la primera parte de la placa los arrastran perfectamente. Yo dudo un poquito más de que dicen que se lleva el biofilm y demás. Yo creo que el biofilm y todo esto, con la único que te lo llevan identifica nada es con el cepillado. Cepillado interdental y el cepillado con su técnica de bajo. Que el paciente quiere tener el irrigador porque le viene bien, pues, se le explica cómo funciona el irrigador, no es nada malo, le puede venir bien, quita elementos macroscópicos, empieza a arrastrar placas, pero hay que insistirle porque para muchos es muy divertido coger el chorrito, echarse el chorrito y ya tenemos la boca limpia. No, usted no se ha cepillado los dientes, usted esto no sirve para nada y usted lo que tiene que hacer es cepillarse, que es lo que realmente le va a solucionar el problema. Y después viene la parte de los mantenimientos profesionales, porque esto es lo que ustedes les enseñan o les van a enseñar para que el paciente vaya tirando para adelante en su casa, pero ustedes también tienen una parte muy importante que hacer en la clínica. Ustedes, por ejemplo, lo que tienen que hacer pues, es utilizar elementos para pulir, se aconsejan mucho más las copas de goma que los cepillitos, porque abrasionan mucho más, arañan mucho menos la zona, y entonces pues, como lo que tienen que utilizar son cosas que no arañen el titanio, el pulido de titanio, pues utilizan sus copitas con pastas poco abrasivas, saben que existen copitas específicas, copitas de goma específicas para implantes, con pastas específicas para implantes, existen en el mercado, se pueden comprar, tampoco son excesivamente caras y se pueden utilizar perfectamente. Y por supuesto otra de las labores de la higienista, que la higienista debe de dominar, sobre todo higienistas que se dedican al control y el mantenimiento de los implantes, es el raspado y alisado. El raspado, pulido y alisado.
A mí me enseñaron a raspar, que creo que raspo bastante bien, a mí me gusta hacerlo, me enseñaron a raspar la higienista de la consulta del doctor José Javier Echeverría en Barcelona, que tenía un equipo de 14 higienistas, estoy hablando de esto, hace casi 25 años o por ahí, de 14 higienistas que no paraban de raspar en todos los días, y eran los que hacíamos allí cursos con él y demás, pues íbamos y él nos ponía con la higienista, hasta que no sabíamos raspar bien, nos colgaba y nos enseñaba la higienista. Y raspaban perfectamente, con lo cual yo me figuro que ustedes rasparán mucho mejor que yo. Y entonces lo que pasa es que para los implantes tenemos un problema. Ahora veremos que las curetas de acero inoxidable que utilizamos habitualmente arañan completamente todo el titanio pulido y demás, y lo que pueden originar son más problemas que beneficios. Con lo cual tenemos que solucionar este problema, porque hay muchas situaciones donde se acumula tártaro en estas zonas de la unión del implante y la corona, y tenemos que eliminar ese tártaro. ¿Cómo lo hacemos? Pues con curetas, sí, pero con curetas de plástico. Existen curetas de plástico, curetas de unos plásticos especiales y demás, o curetas de teflón. Y entonces, ¿qué pasa con estas curetas? Que se rompen rápidamente, o sea, que valen para muy pocos usos. Bueno, pues tenemos que tener más curetas y los tendrán que pagar los pacientes, pero si los pacientes tienen tártaro, hay que eliminar el tártaro y no lo podemos quitar con una cureta habitual. Y entonces, también requiere mucho más trabajo que lo demás, porque nosotros con una pasada de raspado y pulido de una cureta metálica, sabiéndolo hacer bien, nos llevamos mucho más tártaro que con una cureta de esta que tenemos que pasar 10 veces para hacer lo que hacemos con una pasada. Bueno, es más tiempo, es más trabajo, las curetas se rompen, hay que coger otras, es un tratamiento más complejo, pero no hay más remedio que hacerlo cuando hace falta. También tenemos curetas de titanio. En los últimos tiempos han aparecido curetas de titanio. Estas curetas tienen una ventaja. Antes, cuando el profesor Torres puso ahí unos vídeos de una cirugía, con lo que estábamos rascando los dientes era con una cureta de titanio. Si se fijaron, serían unas curetas que eran amarillitas. Estas curetas tienen una ventaja, y es que los que nos dedicamos a estas cosas, sabéis que siempre, y ustedes me figuran igual, estábamos afilando las curetas. Entonces las curetas, a pesar de que tú ya coges el hábito de afilarlas, pues en la cureta es un material fungible, como yo le llamo, se van afilando hasta que hay que tirarla y coger otra. La cureta de titanio hay que afilarla una vez al año, o una vez o 2 veces al año. No pierde el filo, con lo cual es muy interesante. Yo hace tiempo utilizo siempre curetas de titanio, con lo cual no tengo ya problema. Y además estas curetas son más eficaces y dejan muy pocas marcas, sabiéndolas utilizar bien, sobre la superficie del implante. Con lo cual yo ya les digo que yo he abandonado prácticamente las curetas de acero inoxidable y lo que tengo son ya curetas de titanio, con lo cual no me lío. Hay un implante, dame una cureta de acero inoxidable, curetas de titanio. Son más caras, pero a la postre, como se estropean menos, te salen más baratas. Y además son mucho más eficaces y son unas curetas estupendas. Las de acero inoxidable, que siguen valiendo para hacer tratamiento periodontal, pues la realidad es que sobre los implantes no están aconsejadas y no deben ustedes de utilizarla. Y pasamos a otro paso más, que también utilizan ustedes continuamente, son los dispositivos ultrasónicos, la tartetopía con elementos ultrasónicos. El problema del ultrasonido normal, el que se utiliza habitualmente, es que puede también, de nuevo, lo mismo que hace, como es también de acero, la punta, lo mismo que hace la cureta, pueden ustedes hacerlo con la cureta, con la punta de ultrasonido, con lo cual vuelven a rayar el titanio. Tenemos problemas con eso, ¿lo ves? Algún tipo de dispositivo ultrasónico de estos que pueden rayar el titanio. ¿Y qué es lo que han inventado? Pues como prácticamente no paran de inventar cosas, pues han inventado, no quiero tampoco hablar de marcas porque no procede, pero han inventado algún tipo de instrumentos de estos, de elementos, que sirven para retirar el sarro el tártaro de la superficie del implante, que de lo que se trata es de un ultrasonido, por así decirlo, mucho más suave y que no daña la superficie del priar. Y además que lleva en la irrigación, tú puedes poner un depósito de clorexidina y a la vez que vas limpiando, pues y que vas eliminando el tártaro, tardas más porque es suave, tú vas haciendo un aporte de clorexidina a una zona que habitualmente pues suele estar infectada. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo en unos fantomas cómo van puliendo los dientes en las zonas indicadas. Es un pulido mucho más suave y que es muy interesante. El problema es que estos aparatos todavía, pues como llevan poco tiempo, pues son costosos y demás. Y también tenemos los aeropulidores, porque sabemos que podíamos pulir con las copas, como se hace normalmente, o podemos pulir con bicarbonato. Pero también, de nuevo, los bicarbonatos habituales tienen un tipo de partícula y una forma de dispersión de la partícula que no es lo más idóneo para hacerlo sobre un implante. ¿Por qué?
Pues porque ponemos a abrasionar la superficie y sobre todo una cosa que a mí siempre me ha preocupado es que podíamos impactar el polvito de titanio en ese surco perimplantario tan lábil y que hay que cuidar tanto. Entonces, si podemos producir ahí una impactación, una compactación y sobre esa compactación una infección y una perimplantitis, una mucositis, con lo cual hay que tener mucho cuidado. También este tipo de cacharros, como estos americanos, pues no importa para que se vea aquí, utilizan depósitos de clorexidina al 0,2% o al 0,12, depende de para lo que sea, y además utilizan unos depósitos de unos bicarbonatos de partícula especial, de una partícula mucho más fina, que este es el esquema, simplemente el aire, el polvo y el agua, lo mismo que los aeropulidores habituales, pero en una punta que está pensada para, esta es la forma de utilizarlo de manera supragingival, no se puede utilizar de manera directa, pero bueno, también saben que el aparato de bicarbonato habitual tampoco se puede utilizar así, pero que tiene una situación en la cual está pensado para hacer cierto pulido subgingival, aunque a mí esto me da un poco de miedo, y tiene un montón de contraindicaciones este pulido subgingival. O sea que esto hay que saber manejarlo bien y que simplemente ese pulido subgingival está sobre todo recomendado cuando hay un problema de perimplantitis, cuando se ha limpiado la zona anteriormente y después hay que pulir perfectamente toda esa parte interior. Y además tiene estas toberas, tienen también una punta para periodoncia donde pasa aire, polvo, agua y que aquí ven ustedes cómo esto lo introducen en el surco perimplantario y van limpiando en zonas donde ha aparecido un proceso de perimplantitis. De todas maneras, ya les digo que estos son aparatos nuevos, probablemente se vayan generalizando, pero que necesitan un manejo muy meticuloso porque fíjense que al fin y al cabo nos hemos metido en un surco que ya está enfermo o que había, lógicamente, esto habrá habido que desinfectarlo antes y estamos haciendo ahí un barrido y un chorro con bicarbonato, con lo cual esto hay que utilizarlo bien, no vaya a ser que sea peor, como se suele decir allí en el sur, el remedio que la enfermedad. Y cada tipo de prótesis pues va a necesitar un tipo de mantenimiento distinto, de tal manera que las prótesis con las que se inicia todo este asunto de los implantes, allá por mediados de los años 80, chispa más o menos, son las prótesis mucosoportadas e implantos retenidas, ¿no? Que son las prótesis sobre barras, sobre bolas o sobre ataches tipo locator, ¿no? Entonces, estas prótesis son muy interesantes porque habitualmente este tipo de dentación sobre todo se ha dado en personas mayores, personas que eran lo que se conocían como los inválidos orales porque no se adaptaban bien a las prótesis completas, se les caían en el momento menos oportuno y que fueron para ellos un gran descubrimiento, por así decirlo, cuando apareció esto. Yo siempre comento que nunca me ha agradecido nadie más el que les restaura una boca que las primeras personas a las que les pusimos 2 implantes y una barrita de estas. Ni cuando has hecho un tratamiento precioso de un diente bien restaurado, nada, esta gente es que te besaba las manos anteriormente, es decir, que prácticamente como si fuera un mago. Esto estamos hablando del año 90 o por ahí, ¿no? Y entonces porque eran auténticos inválidos, ¿no? Y esto tiene la ventaja de que personas que no han tenido una tradición de higiene oral, que se han abandonado mucho, que han llegado a perder todos los dientes, tiene un mantenimiento muy sencillo, porque ellos le eliminan su prótesis, limpian su prótesis y utilizan, pues, sobre todo, sus cepillos interdentales y los van introduciendo por todos los vericuetos que tiene la barra y lo van eliminando. Lógicamente, estas barras también necesitan mantenimiento por parte de ustedes una vez al año, porque aquí ven cómo va generando tártaro y ustedes tendrán ya en un momento dado que el tártaro está adherido, ya el paciente no va a ser capaz con esos interdentales, sino que ustedes con sus curetas, con estos elementos que les hemos interesado, tendrán que ir levantando este tártaro y puliendo esa zona para que no se fije más tarde. Pero sí hay que enseñar al paciente a que una vez o 2 veces al día tiene que eliminar las prótesis, tiene que utilizar cepillos de prótesis para cepillar las prótesis perfectamente y tiene que cepillar los implantes y las barras, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy interesante. Las bolas, yo comparto la opinión de mi compañero anteriormente, que nosotros antes utilizábamos, cuando empezara toda esta historia, primero utilizamos las barras, después empezamos a utilizar las bolas, porque la barra producía un efecto de palanqueo sobre los implantes, que en un momento dado, como todo va evolucionando, se pensó que eran mejor las bolas, que hacía un hecho de muco, de que la prótesis fuera realmente mucosoportada y las bolas utilizaban para retenerse, pero sí es verdad que las bolas se van apepinando, se van gastando, pierden retención y bueno, pues hoy día pues
han aparecido, aquí tenemos, hay que cepillar los conectores, hay que cepillar las bolas. Los cepillos tipo monotip, ¿saben cuáles son estos? Estos son unos cepillos que es como un cepillo de diente normal, pero en la punta, en vez de tener varios penachos encima, tiene un solo penacho. Esos cepillos son magníficos para el postoperatorio, o sea, cuando el paciente, sobre todo le hemos puesto un M8, el M8 es transepitelial, porque los demás van enterrados habitualmente, pero el M8 es transepitelial. Como han visto anteriormente, después veremos algunos, queda una tachuela, que es el tapón de cierre, fuera de la boca, y eso se puede llenar de placa. Entonces es muy importante que el paciente cepille esa tachuela. ¿Y cómo lo puede hacer mejor? Pues con este tipo de cepillos tipo monotip, que los hay para implantes, con textura para implantes, de manera que el paciente, cuando le retiramos los puntos al cabo de una semana que no se ha tocado, ya le decimos, bueno, pues a partir de semana, 10 días, a partir de mañana, aquí tienes tu monotip, le explican allí perfectamente cómo utilizar el monotip muy suave y empieza con su clorexidina que estaba allá y a cepillarse la tachuela con el monotip. Pues ese mismo monotip es muy interesante para cepillar las bolas o cepillar los locators, que ven aquí cómo los implantes tipo M8 dejan el cuello por fuera de la zona gingival, y si el paciente no es muy cuidadoso, como pasa aquí, que retiene un poquito de placa y un poquito de tártaro en la zona esta, es muy fácil para nosotros detectarla, ir con una cureta de plástico, eliminar todo eso y pulirlo, ¿de acuerdo? Y enseñarle a él en qué zona se acumula la placa para que pueda cepillarla, ¿de acuerdo? Fíjense lo bien que se ve aquí, como tenemos el cuello del implante tipo M8, el locator, y aquí ya el paciente se deja ahí un poquito, y claro, siempre que hay un rebaje lo más mínimo, ahí es donde se va a acumular todo. Para este tipo de higiene es muy interesante también, porque como el paciente se la puede quitar solo, no es necesario desmontar ningún tipo de estructura, porque cuando tenemos una prótesis híbrida, lógicamente tenemos que andar con los destornilladores y las carracas desmontando la estructura. En las prótesis híbridas, el paciente se las va a cepillar introduciendo sus cepillos por ahí, pero nosotros al menos una o dos veces al año deberíamos desmontar la prótesis, lo cual es una cita larga, es una cita donde llega el paciente, hay que desmontar los tapones de cierre, hay que desmontar los tornillos, hay que sacar los tornillos, hay que limpiar la prótesis, hay que limpiar los implantes, hay que volver a montar la prótesis, hay que atornillarlo, hay que darle torque y hay que ponerle los tapones, con lo cual estamos hablando de citas de 3/4 de hora o más. Y entonces quiere decir que es una cosa costosa. Quiere decir que es costoso, pero que esto realmente el paciente que lleva una cosa de esta hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los pacientes no quieren un faldón que llegue hasta aquí abajo para que no se les vea nada, y ya tenemos la pelea, el faldón sí, el faldón no. Y para colmo, si algún tipo de diseño de esto tiene un cantilever, como pasa aquí, estos son sitios de mayor acúmulo de restos, donde hay que enseñar al paciente a que introduzca por ahí cepillos interdentales y se lo elimine. Lo que os ponía aquí, que el mantenimiento profesional es muy importante, pero muy tedioso, porque hay que estarlo levantando continuamente. Si tenemos metal porcelana, pues sabemos ya que cada vez tenemos, con las que tenemos menor índice casi de problemas, son con este tipo de prótesis. Aquí vemos una ya muy antigua, cementada sobre implantes macizos. Y entonces, pues este tipo de prótesis lo que pasa es que tienen que tener aquí el momento del cementado, que da un poquito de resto, tienen que tener troneras para que el paciente pues vaya limpiando y vaya introduciendo. Y que mientras menos elementos intermedios vayamos colocando desde el punto de vista de la higiene, porque otra cosa es el punto de vista prostodóncico, que muchas veces son necesarios, en montones de ocasiones son necesarios, pero mientras menos elementos tengamos que puedan retener placa, pues muchísimo mejor. Y tenemos que tener en cuenta, pues sobre todo eso, que a pesar de que hagamos todo este tipo de restauraciones, donde vemos que el hueso pues se mantiene sin pérdidas óseas marginal, tengan en cuenta, yo esto le llamo una fantasía de la papila, porque la papila, cuando en el momento que extraes los dientes ya no tienes más papila en tu vida. Lo que pasa es que nosotros, por la provisionalización, por cómo hacemos las piezas pónticos y demás, logramos una fantasía de papila, ¿no? Y entonces esa fantasía pues puede ser prácticamente igual que una papila normal, ¿no? Pero este tipo de fantasía, que nos gusta mucho, no debe nunca de obviar el hecho de que pueda ser algo higiénico por el que ahí el paciente pueda introducir los interdentales y pueda limpiar eso, porque si no estamos perdidos. Conclusiones de este apartado.
que una vez colocado el implante, el paciente va a necesitar apoyo constante durante toda su vida para mantenerlo sano, porque es un tratamiento complejo y que no es como su diente. Es algo que remeda al diente, pero que no es un diente. Eso es lo primero que hay que decir. Que hay varias técnicas para limpiar los implantes y que todas van a ser eficaces. ¿Cuál deben de emplear ustedes? La que mejor les salga. Con lo que ustedes tengan mayor éxito, de las muchas que hay para hacerlo, pues yo con el ultrasonido este nuevo, tal, lo hago muy bien. Pues yo con la cureta de plástico, pues yo con la de titanio, con esa que es con la que lo tienen que hacer, con la que mejor les salga y con la que la habilidad del paciente, en los casos de llevarla a cabo, ustedes puedan enseñarlo mejor. Que hay instrumentos nuevos de tecnología piezoeléctrica y demás que nos van a solucionar las cosas, pero que todavía ahora mismo están un poquito en mantillas y que todavía tienen que evolucionar y que ahora mismo son enormemente costosos. Pero no tenemos por qué tener que estar utilizando un aparato de estos, que con los métodos tradicionales y bien utilizados podemos conseguir buenos resultados. Y que hay que hacer un pulido final correcto, porque si no tendremos una superficie rugosa donde la placa se anide de una manera mucho más eficaz para la placa.